te hace una mejor persona enfrentarte al fracaso y resolverlo que disfrutar solamente los éxitos. Razón por la cual hay muchos papás que crían mal a sus hijos porque lo que quieren evitarle todo el tiempo es el fracaso, cuando el fracaso tiene sus propios aprendizajes en las personas. Entonces, yo tengo que enfrentar el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a que no todo lo puedo controlar para poder ejercer la vida que quiero ejercer. Las personas que gozan de buena salud mental están muy conectadas con sus valores. O sea, si yo me veo teniendo la vida que según mis principios y mis valores me dictan que debo vivir, porque los valores, si hay algo que te dicen, es cómo tener que vivir. Si yo me veo siendo la representación de los valores que tengo y con los que yo crecí, eso me aporta un montón. Pero yo me pregunto, ¿una persona puede ser feliz evitando contactos para que le cueste menos las despedidas? O sea, estar bien es más que evitar estar mal. Si yo evito despedirme porque evito estar mal, a la larga no termino de estar bien, porque estar bien es más que evitar estar mal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy traemos un programa que puede ser muy iluminador y que puede darnos un cambio de dirección a la hora de pensar en salud mental. Usualmente cuando pensamos en salud mental, en realidad lo que estamos pensando es en enfermedad mental. Sí. En problemas a la hora de desarrollar lo psicológico, lo interior de la persona, ¿verdad? Y cuando entonces se habla de salud mental, empieza a hablarse de ciertas patologías, problemas, dificultades, ansiedades, depresiones, etcétera, ¿verdad? Pero es importante hablar de salud. ¿Qué puede hacer que yo desarrolle, cuide, potencie la salud mental o prevenga justamente problemas en la salud mental, ¿no? Sí, la salud mental es el resultado de una serie de hábitos y de costumbres y de criterios que una persona adulta es capaz de incorporar a su vida diaria, ¿no? Es verdad que hay una prehistoria a esa vida adulta, estamos hablando de la infancia y la adolescencia y las cosas que me han ido probablemente marcando en mis vínculos en esas etapas de la vida, pero ¿qué hacemos como adultos cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones o a ciertas sensaciones que aparecen en nuestra vida y que de alguna forma van suministrando cierta dosis de sufrimiento y de malestar? ¿Cómo poder hacer para que en nuestra vida diaria pueda haber una buena salud mental y cómo el resultado de todos esos hábitos y criterios y demás pueden ayudarnos a prevenirnos cualquier tipo de situaciones que puedan generarnos algún tipo de malestar psicológico? Cabe decir que ninguna de las cosas que vamos a conversar ahora son garantía absoluta de tal manera que genera inmunidad psicológica. No existe eso. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de vernos afectados ante las cosas que nos pasan y el desarrollar algún tipo de síntomas según el contexto difícil en el que podamos encontrarnos es algo que nadie puede sentirse totalmente libre. ¿Qué piensas de eso? Pienso que en realidad lo normal en un ser humano es que frente a circunstancias adversas se vea afectado en su salud mental, claro, en sus sentimientos, en sus pensamientos, ¿no? En su fe, en su esperanza. Es más, ¿no? A veces cierto nivel de invulnerabilidad, hasta los terapeutas desconfiamos de eso. Quien me diga que se acaba de divorciar y que está bien a la semana que viene, pues probablemente los terapeutas empezaremos a decir, ok, veremos un poquito cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Claro. Porque no es algo que miremos con mucha ilusión cuando alguien se muestra súper fuerte ante un escenario normalmente difícil para el ser humano. Yo recuerdo una vez un caso de una persona que fallece de pronto, su mamá, me parece, y bueno, no vamos a visitar, a dar los pésames, y esta persona dice algo así: oye, Michi, que la gente es, que decía, trágica. Cada mensaje, cada cosa que le dicen a uno, oye, ya pues no, mi mamá descansó, falleció, está bien, no lo esperábamos, pero bueno, no, está con el Señor, me decía, pero con mucha tranquilidad, sin derramar lágrimas, ¿no? Y claro, pasaron los meses y después de un tiempo esta persona empezó a pasarla muy mal. Claro. ¿No? Desarrolló lo que en psicoterapia llamamos un duelo patológico, que es claro, cuando es un duelo a destiempo, ¿no? A destiempo, exactamente. Pero, por ejemplo, tuvo que ver con que una forma, en algunos casos, de reacción frente a lo inesperado es pensar que, ok, no cambió nada, no cambió mucho.
ayer había esto, hoy ya no hay, pero bueno, no hay que seguir adelante. Y claro, luego puede entrar un poco cuando la negación termina, cuando las cosas, a empezar a sentirme mal. O sea, lo normal, si se muere un ser querido, es sentirme mal. Es llorar, es tener pensamientos complejos, difíciles, es sentir culpa, es, en fin, un montón de cosas. Y por eso es que, dicho sea de paso, cuando una persona busca terapia para afrontar el duelo, normalmente lo que hay que hacer es permitirle a la persona que pase un poquito un duelo así, un duelo con lágrimas, un duelo sintiéndose mal, buscando que el cuerpo, la mente y el entorno ayude. Y cuando la persona ha procesado y ha pasado de ese espacio en el que ha descargado todo el dolor que siente, recién puede estar empezando a buscar una terapia, una ayuda, ¿no? Sí, yo creo que la primera cosa entonces, ya que entramos un poquito en materia, que puede hacer que podamos gozar de una buena salud mental es aprender a tolerar el malestar de las cosas que nos pasan. Y tolerarlo no significa negarlo, tolerarlo no significa esconderlo, tolerarlo no significa si no lo veo no lo siento, tolerarlo significa aprender a que este malestar es totalmente racional y normal que pueda estar conmigo, aceptar dicho malestar, aceptar que me siento mal por esto que me pasó, aceptar que puedo estar desmotivado por esto que siento, aceptar que puedo verme decepcionado por esto otro. Es decir, aprender a tolerar significa aprender a identificar esto que me pasa, ponerle nombre, darle la posibilidad de que pueda estar ahí, permitirle a ese malestar que está ahí, porque si yo tengo una lectura benevolente de ese malestar, probablemente voy a entender que ese malestar está ahí por una razón. Este malestar me va a ayudar a crecer, este malestar me está ayudando a forjar mi carácter, este malestar me está ayudando a madurar, y creo que cuando uno tiene una visión benevolente del malestar, hace que no quiera quitárselo de encima rápidamente, porque quitármelo de encima rápidamente, aunque cualquier ser humano reaccionaría por instinto de supervivencia a evitar el dolor y acercarme al placer, cuando tengo una lectura madura del malestar, logro tolerarlo. No es que me enamoro del malestar, no es que quiero buscarlo como una especie de masoquismo, ¿no? Pero sí logro tener paciencia en medio de esa dificultad. Lo identifico, lo logro percibir, pero además no me dejo llevar por el malestar que eso significa. Cuando el dolor es importante, es porque el amor era real. Sí. Es porque aquello que perdí me hacía bien y hoy ya no lo tengo. La persona, el trabajo, la situación, la casa en la que vivía, en fin, ¿no? O sea, es darme cuenta que he perdido algo. Yo recién me conversé con una persona que me decía, Roque, no me gustan las despedidas, ¿no? Por eso no me gusta visitar, por eso no me gusta, engancharme mucho, apegarme mucho. Entonces fíjate cómo esta persona cuya naturaleza era el apego, la cercanía, el afecto, después de haber vivido una pérdida muy difícil, desarrolló esta evitación a las despedidas. Entonces, en este caso, gozar de una buena salud mental es dejar de evitarlo. Es aceptar de que es posible que en el momento de apegarte y de disfrutar de la presencia de alguien a quien vos querés, es posible que cuanto más apego tengas, más difícil va a ser a la hora de marcharse de esa persona, a la hora de despedirte de esa persona. Pero yo me pregunto, ¿una persona puede ser feliz evitando contactos para que le cueste menos las despedidas? O sea, estar bien es más que evitar estar mal. Si yo evito despedirme porque evito estar mal, a la larga no termino de estar bien, porque estar bien es más que evitar estar mal, justamente por la misma salud, por la misma razón de que salud mental es más que evitar estar mal. Como la gente que no le quita la envoltura a las cosas para que no se freguen y entonces utilizan el control remoto con la envoltura, utilizan los asientos de los autos con la envoltura plástica, para que el uso no las fregue, para digamos, que no se dañen. ¿no? Para que no se dañen, entonces no las uso apropiadamente para que no se dañen hasta que luego alguien más las va a usar. Claro. ¿No? ¿De qué me sirve tener un asiento de cuero si siempre está en la bolsa? ¿No? ¿De qué me sirve tener un buen amor, una buena compañía, una buena amiga, una buena relación familiar si no me quiero apegar a ella porque no me permito disfrutarla, claro, por el miedo a que en algún momento deje de eso ocurrir? Exacto, se fregue. Sí. Es como, claro, ¿para qué enamorarse si vas a terminar? De verdad. ¿No? Y bueno, es una cosa
que es muy infantil. Creo que los niños pueden ser así quizás, ¿no? Tener un poquito ese temor a salir a la escena, ese temor a exponerse, ¿no? Pero bueno, el miedo les gana, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, casando un poco esto, podríamos decir que también parte de la salud mental es aprender a enfrentar los miedos. Es aprender a gestionar y a enfrentar y a aceptar que las cosas que pienso que me pueden salir mal, puede que me salgan mal, pero que me salga algo mal no significa que sea una desgracia, un desastre, un fracaso. ¿Viste cómo se le dice fracaso matrimonial a la separación o al divorcio, por ejemplo, ¿no? Y se le quiere poner un peso extra del que ya tiene el hecho de separarse para hablar de fracasé, fracasó, fracasamos. Pero desde una mirada, digamos, positiva, fracasar no tiene que ser una mala situación necesariamente. Es más, hay gente que ha alcanzado el éxito luego del fracaso. Luego de que ha experimentado lo difícil que es equivocarse. Es más, muchas veces, Roque, hay más aprendizajes en la vida, te hace una mejor persona enfrentarte al fracaso y resolverlo que disfrutar solamente los éxitos. Razón por la cual hay muchos papás que crían mal a sus hijos porque lo que quieren evitarle todo el tiempo es el fracaso, cuando el fracaso tiene sus propios aprendizajes en las personas. Entonces, yo tengo que enfrentar el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a que no todo lo puedo controlar para poder ejercer la vida que quiero ejercer, ¿verdad? Entonces, una persona que en términos de salud mental está muy bien o goza de una buena salud mental, no es una persona invulnerable, es una persona que maneja bien la vulnerabilidad, conoce su vulnerabilidad, pero aprende a relacionarse con ella de una manera distinta, que no sea solamente evitándola. Y número 2, aprende a tolerar el malestar y a enfrentar aquellos miedos que sabe que están allí, porque una de las cosas más interesantes de una persona con buena salud mental es que vos te das cuenta que esa persona se conoce tan bien, sus cosas, sus dificultades, sus limitaciones, aquellas cosas que le cuesta más. Una persona que las reconoce, una persona con una buena salud mental reconoce cuáles son sus limitaciones y aquellas cosas que más le cuesta. Y no solamente las reconoce para sí mismo, sino que las reconoce en la interacción con los demás. Y dice, sí, lo que pasa es que a mí a veces me pasa esto, yo tengo una dificultad particular con esto. Y cuando vos ves una persona que reconoce sus cosas, sus falencias, sus limitaciones, vos ves que es una persona comprometida con ese trabajo personal, que además, dicho sea de paso, es un trabajo muy largo, no es un trabajo que uno pueda hacer de un tiempo, de una forma rápida, sino que es algo que lidiar con el propio carácter, pulir el propio carácter, trabajar con aquellas cosas que a uno más le cuesta, es algo que casi siempre todos estamos en pleno proceso, ¿no? Pensemos que todo lo que estamos diciendo lo podríamos todo desarrollar desde la palabra equilibrio. Pero vamos a hablar rápidamente de 4 equilibrios interesantes que pueden promover la salud mental. Uh-huh. Un equilibrio entre producir y descansar. Ser un workaholic que trabaja todo y ser un vago que no hace nada, digamos, ¿no? Un equilibrio entre estos dos mundos, entre la vida en la empresa y la vida en la familia, ¿no? Entonces creo que ese equilibrio puede ser importante. Un segundo equilibrio interesante es, en cuanto a los vínculos, aprender a acercarse cuando es necesario y a distanciarse cuando es necesario, ¿no? Tener la posibilidad y la facilidad de estar cerca cuando necesito estar cerca, y sobre todo con las personas que necesito estar cerca. Tengo que aprender a estar cerca de los que me aman y de los que yo amo, y aprender por momentos a distanciarme y a estar solo. Es como querer estar siempre con gente o querer estar siempre solo. Entonces, buscar tener esos equilibrios. En ese aspecto, solamente un comentario, quiero decir, hay gente que cuando se ve y se da cuenta que yo soy más de acercarme o yo soy más de distanciarme, el mensaje que le envía al mundo es: yo soy así. Yo soy así, yo soy más de estar con la gente, yo soy más de estar con los míos, yo soy más de apegarme, vos tenés que entenderme, ¿no? Y lo mismo la persona que tiende al distanciamiento, dice: yo soy así, a mí me gusta mucho estar solo, tener mi propio espacio, estar en silencio, estar tranquilo, sin estar interactuando todo el tiempo, este es mi momento, por favor entiéndanme, ¿no? Y está muy bien el mensaje de entiéndanme, porque hace referencia a, no sé, a cierta manera de ser que él está queriendo transmitirle al mundo. Pero la pregunta es
¿Estoy en equilibrio en ese aspecto? La persona que tiende al distanciamiento tiene que aprender a apegarse. Y la persona que tiende al apego tiene que aprender a estar solo, a estar sola, ¿no? A lidiar con el desapego, a lidiar con la soledad, con el tema, con el no estar cerca todo el tiempo y en todo momento, ¿no? Entonces, los dos tienen un trabajo que hacer, tanto el que necesita apegarse un poco más, porque a lo mejor hay gente que lo está necesitando, como al desapego, a lidiar mejor con ciertos niveles de distanciamiento sin que sienta que me estoy cayendo en una especie de abandono o algo por el estilo. Un tercer equilibrio interesante podría ser a nivel mental quizás, un equilibrio entre pensar demasiado, sobrepensar y luego solamente actuar y no tener reflexión. Entonces el equilibrio entre profundizar, como decís vos, en el autoconocimiento, y eso es pensar qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace bien, qué no me hace bien, qué me ayuda, qué no, pensar cosas útiles y luego tener espacios y momentos para hacer cosas en las que no quiero pensar, hacer deporte, concentrarme en el estudio o en el trabajo, regar las plantas, salir a caminar, tener momentos para disfrutar el momento, valga la redundancia, aquí y ahora, en la cual yo no estoy necesariamente pensando en algo muy profundamente, sino que tengo esos momentos para desconectarme de los pensamientos, pero también necesito ser una persona reflexiva, que piensa, que se conoce, que aprende de lo que le sucede. Entonces creo que ese equilibrio puede ser interesante. Y por último, aunque todo podríamos pensarlo así, pero un cuarto equilibrio entre expresar y decir lo que siento todo el tiempo, ¿no? Decir siempre lo que siento, decir lo que pienso, y del otro lado callarlo todo. No decir lo que siento y no decir lo que pienso. Es un equilibrio interesante porque, a ver, del lado de siempre, el otro día leía que un componente del deterioro cognitivo en personas adultas muy mayores, ¿verdad?, es que pierden los filtros de las habilidades sociales. Me acordaba incluso de alguna vez mi abuelita o alguna tía que, sin importar quién estaba, podía decir algunas cosas que yo decía, ya abuelita, no, tranquila, abuelita, no diga eso, ¿no? O la tía, no ve que aquí, no diga eso, ¿no? Y claro, de alguna manera, decir siempre lo que pienso y lo que siento, no necesariamente, es más, puede ser hasta síntomas de deterioros cognitivos, por eso digo, ¿no? Entonces, o pecas de desubicado, ¿no? El desubicado, por eso digo, el desubicado es ese, ¿no? Sí. Y del otro lado, el que nunca dice lo que siente y el que nunca dice lo que piensa y que se traga las emociones y que se traga y que después se sale y se queda pensando cómo no le dije, debí decirle, de por qué me callé. Callarse y decir, creo que es un equilibrio que puede cuidar la salud mental, ¿no? Hablando de los adultos mayores, por ejemplo, algo que se sabe al día de hoy y una conducta que se ha instalado durante toda la vida adulta de una persona y que llega a anciano y desarrolla una especie de demencia, por ejemplo, que olvidos importantes, muchas veces el caldo de cultivo de eso, aunque todavía no hay investigaciones contundentes sobre esto, pero se halla de que tienden a ser personas que se tragan las cosas, que se tragan lo que sienten, que se tragan lo que viven, que intentan no decir las cosas. Entonces son personas que después se disocian de ese dolor. Es decir, al disociarte de este dolor, al sentir que todo está bien, al ignorar tu malestar, haces que obligas a tu mente a de alguna forma a desconectarte de cierto mundo interno tuyo que a la larga, ya en el paso de los años y en la vida adulta, eso termina generando una especie de lagunas mentales o dificultades con la memoria, porque la memoria también es un recurso interno. Cuando una persona acostumbró todo el tiempo a callar las cosas, a no decirlas, pues obliga a su mente a no conectarse con ese mundo interno y en algún momento esa desconexión, que en principio es emocional, a lo mejor y después termina siendo cognitiva, ¿no? Ahora, el que se calla no siempre está callándose para evitar y disociarse, ¿no? Sí. El que se calla muchas veces se calla hacia afuera para que empiece a explotar las voces interiores, ¿no? Y
creo que ese también puede afectar a su memoria, porque si yo todo el tiempo en mi mente le estoy recordando por qué hice como lo que me dijo papá, no llego a decirlo. Pero lo tengo acá. Evidentemente estoy sobrecargando también interiormente mi emocionalidad, mi mente. Eso también puede llegar a afectarme con el paso del tiempo. O sea, callarse no implica simplemente distanciarse, disociarse y no ser inmune a la emoción. Callarse puede significar que yo después me trago esto y vivo molesto, vivo, ¿cómo se dice esta palabra? Frustrado, ¿no? Y porque no me realicé en la vida, porque no logré, porque no pude, no supe decir las cosas. Y claro, eso puede ser bastante dañino, ¿no? Un equilibrio que me parece interesante quizás a sumarle un poco a esta cuestión, sí, está muy relacionado al tema de la permeabilidad. Es decir, hay personas que se muestran muy impermeables a otros, constantemente estableciendo barreras, muros, muy defensivas, muy limitantes, todo el tiempo están poniendo límites. Y están las otras que pues no permean casi nada, ¿no? Es como que todo mundo puede opinar sobre mí, todo el mundo puede decirme cosas, todo el mundo puede... Me afecta todo lo que los otros me dicen. Exacto, entonces es como que esos niveles de permeabilidad, de cuán permeable soy ante la mirada de los otros, la crítica de los otros, las actitudes de los otros, las acciones de los otros, creo que va a ayudar mucho a gozar una buena salud mental. No está bueno andar por la vida siendo un tipo impermeable ante absolutamente todo, porque a la larga voy a descuidar un poco esos vínculos, ¿no? Es verdad que hoy estamos en una época en la que la gente le dice pon tus límites, y es verdad que hay mucha gente a la que le viene bien ese mensaje de pon tus límites, pero hay otra gente a la que más bien hay que decirle el mensaje contrario, es decir, puedes relajar un poco con algunos límites, ¿no? No todo el tiempo te están amenazando, no todo el tiempo te están, no todo el tiempo se están metiendo con vos, no todo el tiempo quieren verte mal, no todo el tiempo quieren hacerte quedar mal delante de otros, no siempre te están atacando. ¿Qué pensás, Roque? Hablando de esto, de la impermeabilidad, no sé por qué se me viene a la mente las rupturas familiares, ¿no? El padre que le dice al hijo, te voy a desheredar, y no le habla más 10 años. O el hijo que hace lo mismo con el padre, o el hermano que hace con su hermano la misma situación. A ver, más allá de que en algunos casos hayan razones suficientes de repente para distanciarse de algunas personas de la familia, que eso puede darse en algún caso, sí, pero yo te hablo más bien de alguien que sabe, o quizás entendiendo que las razones no eran muy claras por un lado, y que de todos modos se podrían resolver, vive como que no le importa o se mantiene. Ya yo lo boté de la casa y nunca más va a entrar. Claro, soy leal a una palabra que la dije en un contexto, entonces termino siendo preso de aquello que dije en el 2013. ¿Me entendés? O sea, es como que yo tengo que ser coherente, mi palabra se tiene que cumplir, entonces es como que termino yo siendo muy preso de mis propias palabras dichas en un contexto que ya no estamos en el contexto. Y ahí viene un poco a colación el tema de la flexibilidad. Eso, y la rigidez. De poder ser muy flexible, gente muy rígida. La rigidez es muy buena amiga de los problemas de salud mental. La rigidez, esto de no puede ser, no puedo aceptarlo, no hay otra forma, es lo único que yo puedo aceptar, no puedo tolerar otras maneras. Y la verdad es que en la vida, en una vida tan cambiante y tan fuera del control de una sola persona, la rigidez termina siendo un motivo de malestar muy importante. Yo siempre le digo a las personas que veo rígidas, mire, la rigidez que usted tiene es buena para su trabajo. Sí. Lo va a hacer puntual, lo va a hacer cumplido, exigente, va a hacer que las cosas funcionen para bien. El deporte también. En el deporte, si usted es rígido, cumplido, ¿cómo se llama esta persona? Disciplinado, y no hay quien le mueva un pelo del plan que usted tiene para alcanzar sus metas y objetivos, pues bueno, le va a venir bien. Y como que la verdad es que muchas personas con cierto nivel de rigidez desarrollan rutinas muy positivas a la hora de la productividad y de cumplir metas y objetivos. Logran cosas que otros no logran. Exacto. Pero les cuesta, y es donde yo les digo, esa rigidez es buena para este aspecto, pero normalmente la rigidez es mala para los vínculos. Claro, sí. Porque los seres humanos somos cambiantes, los seres humanos somos complejos. Y pensar que todo tiene que funcionar siempre de una determinada manera
y que vos no podés salirte ni un poquito de lo que debes hacer, ese nivel de exigencia sobre los otros o sobre mí mismo frente a los otros va a hacer que se rompan los vínculos. Siempre le pongo a los papás, cuando hablamos de familias rígidas, el ejemplo del vaso de vidrio y del vaso de plástico. El vaso de vidrio, si se cae, se rompe. El vaso de plástico no le pasa nada, ¿no? Por supuesto, el vaso de vidrio resiste el calor. El vaso de plástico se derrite con un calor muy fuerte. Entonces, qué interesante es tener un vaso de repente de un plástico más duro o buscar la manera de que haya vasos de vidrio para algunas cosas y vasos de plástico para otras. Es decir, lugares, espacios, personas y momentos donde hayan en la familia cosas rígidas. El estudio, los valores, cierto grado de autoridad y de respeto a la autoridad como rígidos, y flexibilidad luego en divertirme, reír, pasarla bien, qué planes vamos a hacer, qué cosas vamos a comer, dónde vamos a salir de vez en cuando. Ahora elegís vos, la película la podés elegir vos ahora, qué vamos a comer, bueno, ¿qué te parece si vos haces esto, yo hago lo otro? Espacios de flexibilidad y espacios de rigidez, ¿no? También hay un equilibrio del que no se habla mucho, pero una persona que goza de buena salud mental es alguien que sabe cuándo pedir ayuda. Hace un equilibrio entre resolverlo solo y buscar ayuda para resolverlo con alguien más. Ni ser muy dependiente, que ante cualquier cosa necesito ayuda, ni ser muy independiente creyendo que todo tengo que resolverlo yo, de tal modo que nadie me puede ayudar a mí, yo solamente hago todo solo, mis cosas solamente las resuelvo internamente. Y la verdad que, ¿qué te puedo decir? Hay situaciones en las que hay que abrirnos a la posibilidad de que alguien más nos ayude. ¿Cuántas parejas, por el hecho de vivir rígidamente la idea de que solamente esto entre nosotros, no buscan ayuda? No buscan ayuda y van minando su salud mental, en el paso del tiempo, porque la idea de que los platos se lavan en casa, ¿no? No se abren ni a la familia de los demás, ni a los amigos de los otros, ni a los terapeutas que pueden ayudarles. Es decir, vivimos una patología interna que no podemos sacar hacia afuera y que ya la situación pide hace mucho tiempo que eso se haga, pero eso no se hace. Eso va terminando de minar la propia salud mental y empiezan a aparecer diferentes sintomatologías, entre ellas ataques de ansiedad. Estoy pensando que, aunque nos iríamos del otro lado, la cantidad de pensamientos rígidos que patrocinan problemas de salud mental, de ideas, de conceptos que terminan patrocinando problemas de salud mental, para lo cual creo que la apertura a nuevas ideas, la apertura a algo tan sencillo como cuestionar los frutos. Algo tan sencillo como, ok, este árbol está de esta manera y estos son los frutos. Cuestionarlos y decir, ok, no, parece que toca podar algunas cosas, cambiar un poco el suelo, regarlo de otra manera para que dé otro tipo de frutos. Creo que esto permite de que uno pueda abrirse a ser mejor persona, a ser mejor pareja, mejor hijo, mejor papá. Esto yo le he dicho alguna vez a una mamá, ¿no? Que ella me dice que en su vida infantil todos intentaron salir rápido del colegio, ayudar, sacar las mejores notas, profesionalizarse, porque la situación pedía que la situación de la familia mejore y pareciera que la esperanza estaba un poco en los hijos, ¿no? Esta persona después se desarrolló muy bien profesionalmente y brindó otra calidad de vida a sus hijos, pero de pronto ven sus hijos como mucha dejadez, como no tan motivados, y recuerda cuán motivada estaba ella para salir adelante, para sacar sus estudios, para trabajar rápidamente. Yo le decía, usted está queriendo buscar unas actitudes que nacieron en un contexto y las está buscando en otro contexto ahora. Sus hijos afortunadamente no nacieron en el contexto de precariedad en el que usted nació, ante el cual ponerse las pilas y salir rápido de esto activó el instinto de supervivencia, y muchas de las cosas que usted generó en usted misma tuvo que ver con el contexto desfavorable en el que usted viene. Pero sus hijos no nacieron en el mismo contexto desfavorable y usted quiere buscar ese ímpetu, esas ganas que en cierto modo fueron gracias al instinto de supervivencia, y sus hijos están lejos de sentir que tienen que sobrevivir, que el estudio es una cuestión de supervivencia.
Entonces, lo más lógico es que no vayamos a ver la misma actitud, que nos vamos a decepcionar porque no desarrollan el mismo ímpetu ante las cosas que uno sí tuvo, pero en un contexto totalmente diferente. Ya para cerrar, solamente pinceladas de cosas que, bueno, no nos va a dar para desarrollar mucho, pero es muy importante para cuidar la salud mental, regular las pasiones, ¿verdad? No explotar mucho frente a muchas cosas. Y regular las pasiones significa también cuidarme de mis consumos. Sí, cuidar los consumos, exacto, ¿no? Mantener siempre viva la esperanza. Creo que una persona con una buena salud mental es alguien que incluso en las peores situaciones piensa que no todo está perdido, que no necesariamente estamos ante una situación irresoluble, que tenemos caminos que se pueden mirar hacia adelante. Creo que la esperanza... No perder la capacidad de soñar. Ajá, la capacidad de que vendrán mejores días. Por eso es que la fe y la esperanza, la espiritualidad bien vivida puede ser un factor de salud mental muy importante, ¿verdad? Hay un dicho, ¿no? Atribuido a San Benito que decía, los monjes, ¿no? Los monjes, ora et labora, que decía orar y luego trabajar, de cultivar la fe, los valores, los principios y luego ponerlos en marcha y ponerlos en marcha también en el contexto comunitario. Y para terminar, Freud decía que la salud mental consistía en amar y trabajar, cuidar el amor, animarse a amar, desarrollar, cuidar, proteger, arriesgarse. Roque, creo que gran parte del éxito en casi todos los ámbitos tiene que ver con animarse a arriesgar. Soñar es arriesgarse y amar es arriesgarse. Entonces, atreverse, animarse, arriesgarse, no perder esa capacidad de riesgo, creo que puede ser algo interesante, ¿no? Y bueno, finalizo un poco con esto otro. Las personas que gozan de buena salud mental están muy conectadas con sus valores. O sea, si yo me veo teniendo la vida que según mis principios y mis valores me dictan que debo vivir, porque los valores, si hay algo que te dicen, es cómo tener que vivir. Si yo me veo siendo la representación de los valores que tengo y con los que yo crecí, eso me aporta un montón de bienestar, porque a pesar de que no esté en la situación más favorable económicamente, claro, a pesar de que no esté en el mejor momento en mi trabajo o a nivel de producción, o incluso si vos querés a nivel de vínculos, a pesar de que hayan vínculos que no estén del todo bien y que pueda estar cuidándolos mejor, tener una vida centrada en los valores que yo tengo me aporta un montón de sentido a lo que hago, porque me hace sentir que estoy teniendo una vida valiosa, una vida significativa para las cosas que yo quiero, no solamente lejos del placer mismo de tener la vida que quiero o del buen vivir, sino más bien es tener la idea de que estoy haciendo lo correcto, de que estoy en el camino en el que me dictan mis valores, y eso es algo que le aporta un montón de sentido a la gente. Dos ejemplos rapidito ahí. Sí. El primero, recuerdo una persona que después de muchas dificultades salieron de la casa de sus padres con su esposo donde vivían, y en esa casa tenían muchos problemas, y ella me decía, acá estamos con mucha precariedad, no tenemos todo lo que teníamos, pero después de mucho tiempo yo siento que somos más felices que nunca, precisamente porque es lo que siempre quise, un lugarcito nuestro, de los dos solamente, porque creo que así se construye un matrimonio y una familia. No teníamos muchas cosas, pero estaba viviendo lo que siempre quise vivir. Y recuerdo un sacerdote amigo decirme, la época más feliz de mi vida fue en la misión en el norte de Potosí, en Bolivia, en una región muy, muy pobre. Dormía en el piso, sin almohada, a veces me ponía un ladrillo de almohada, a veces con frío, a veces no comíamos muy bien, pero fue la época en la que más realizado me sentí de acompañar, de vivir como estas personas vivían, porque precisamente es cuando él más sintió que se parecía a los ideales que lo llevaron a ser sacerdote, ¿no? Entonces, como vos decís, creo que cuando uno se anima a vivir como uno siente que tiene que vivir, creo que eso le va a aportar mucho a la salud mental y al bienestar en general.